Amén, hermanos. Dios les bendiga nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al Señor en una palabra de oración y que el Dios Todopoderoso nos dé sus bendiciones por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su presencia. Usted ahí donde quiera que esté, una hacia nosotros en la adoración al Dios Todopoderoso. Es un Dios vivo, es un Dios que comprende cada una de nuestras situaciones y nuestros problemas. Es un Dios que trae bendición, da de su misericordia, sobre todo perdona nuestros pecados, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Alabémosle, démosle a Él el honor y la honra y la gloria, porque no hay Dios como nuestro Dios. Vamos a Él en oración. Bendito Padre Celestial, le alabamos en esta mañana y le damos gracias por este maravilloso día. Gracias, Padre, por este día tan hermoso. Señor, invocamos su nombre, invocamos, Señor, su presencia, la presencia de su Espíritu Santo, Señor, que nos colme de bendiciones, de satisfacción, de gozo, contentamiento, en esta mañana que alabamos su nombre, que le honramos y le damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Señor, también oramos por esta pandemia, que usted la termine, Señor, que usted termine con este coronavirus, y que levante a su iglesia, afirme, Señor, la obra de sus manos. Señor, todos aquellos por quienes usted derramó su sangre en la cruz del Calvario, Señor, déles vida eterna, déles, Padre, salvación, y a nosotros ayúdanos a continuar predicando el mensaje de su palabra, porque todo esto se le pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Ahora vamos a comenzar a la alabanza. Busquen el himno número 462, Himnario Bautista 462. Canten con alegría. Y así es el título del himno. Y también en el nombre del Señor les animo a que cantemos con alegría, con gozo al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Alabanzas de Cristo el Rey, adentren los caminos que nos mostrará su augusta grey. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor, para que todos juntos veamos la gloria del Redentor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que de él come no morirá. Cristo es la fuente viva y el que de él bebe no tendrá sed. Y si tienes la vida, ven a la fuente y allí bebe. Después de las ovejas, el redimido es su buen pastor. Vino para salvarlas, pero sufriendo cruento dolor. Y al derramar su sangre en el madero de aquella cruz, vida, paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ahora ya no estoy triste, sino que vivo siempre feliz.
Gloria a Dios. Bendito sea el Dios y Padre Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a continuar adelante. Busquen el otro himno. El siguiente himno es el 465. Himno 465. Grande gozo hay en mi alma hoy. Vamos a cantar con gusto, con alegría, con gozo a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria, a Él sea la alabanza, por ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 465. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos a continuar. Voy a darles los anuncios que regularmente tenemos si estuviésemos por allá en el templo. No estamos en el templo aún a causa de este coronavirus del COVID-19, pero próximamente yo espero en el Señor que ya pronto volvamos a la normalidad y que ya nos reunamos en el templo. Voy a mencionar los horarios, la hora en que tenemos la escuela dominical por ahí en el templo. Si quiere usted unirse a nosotros, le avisaremos cuando ya nos estemos reuniendo, congregando. Esto será la escuela dominical a las 10 de la mañana. Ya he dicho antes que este estudio es un estudio bíblico, la escuela dominical, donde todos podemos participar. Puede hacer preguntas, sugerencias, comentarios, y todos somos edificados en la palabra de Dios. Luego después tendremos el servicio a las 11 de la mañana, el servicio de adoración. En la tarde, los domingos, esperamos tener un servicio de preparación, unión de preparación. Algunos le llaman clase de discipulado, cualesquiera que sea, como lo quiera usted nombrar. Se trata de un horario, una hora de estudio para servir, para capacitarnos y servir mejor a nuestro Señor y a nuestra
comunidad, a la iglesia y a todos los hermanos. También tendremos un servicio vespertino después de eso a las 6 de la tarde. Y luego los miércoles, servicio de media semana, tendremos reunión de oración a las 6:30 y a las 7, el estudio bíblico o predicación de la palabra de Dios. Luego los sábados, los viernes que hiciéramos, no se cambió los sábados, ¿verdad? Los sábados tendremos en las mañanas a las 10 evangelismo, llevar el evangelio, la palabra de Dios casa por casa, y a las 7 el ensayo del coro. Estas son las actividades que tendremos próximamente, que siempre hemos tenido ya, pero que por causa del COVID-19, bueno, todo esto lo pospusimos hasta mayor término después, ¿verdad? Que vamos a continuar entonces con este servicio, hermanos. Voy a pedir a la hermana Contreras que pase y nos dirija en la lectura bíblica, la cual está en la primera carta del apóstol San Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículos del 12 al 21. La leeremos de forma alternada. Ella nos guiará en una palabra de oración después de la lectura y así continuaremos después con el próximo himno. Gracias, Dios les bendiga. Hermanos, buenos días. Vamos a leer la lectura bíblica intercalado, ¿no, hermano? Sí, va a ser alternadamente. Y no nos olvidemos que hoy día es domingo, día del Señor. Dediquémosles el día a Él, dándole gracias por todas las bendiciones que nos da al lapso de la semana, porque Dios es grande y es bueno y nos ama. Vamos a leer primera de Juan 4, 12 al 21. La palabra dice así: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos. En esto conocemos que permanecemos en Él y en el nosotros, en que no ha dado. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor de nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Si alguno dice que amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, no, ¿a quién ha visto? Como pues amar a Dios y a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento, el de él que ama a Dios. Hermano, amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor bendito, por un día más, Señor, que estamos alabando, glorificando tu nombre, Padre, porque tú te mereces, Señor, la honra y la gloria, porque tú eres grande, Padre, nos das bendiciones. Veo tu mano, Señor, día a día sobre mí, sobre nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, y bendice ese servicio, Señor, de hoy día domingo, que sabemos, Padre, que es el día para honrarte, glorificar tu nombre. Gracias te damos, Padre, y bendice a todos los hermanos, Señor, que no estamos asistiendo a la iglesia, sino a la casa del pastor para glorificar tu nombre, Padre. Bendice a la gente, Señor, que está enferma, a los enfermos, a los ancianos y a los niños, Señor. Ayúdanos, Padre, a salir de esta pandemia y
y bendice, Señor, a las personas que han perdido sus seres queridos. Gracias te damos, Padre, y bendice el resto de nuestro servicio, Señor. Te mereces la honra y la gloria, Padre eterno. Me siento gozosa, Señor, porque estoy alabando y glorificando tu nombre, porque sé, Padre, que tu presencia está aquí, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a buscar el próximo himno, hermanos. Es el himno número 487. Himno 487. Las pisadas del Maestro. Queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos seguir sus pisadas. Así lo expresa el apóstol Pedro, dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Quiero seguir el andar del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él, pues me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viéndolo a él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Quiero seguir el andar del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero estar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria poder descansar. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Bendito sea Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dígale un gloria a Dios, a nuestro Señor. Bendito sea su santo nombre. Gloria sea a Dios el Padre Todopoderoso. Porque Él es bueno. Su misericordia es infinita. Él se ha mostrado grande, perdonador, maravilloso para cada uno de nosotros. Todos aquellos que en Él confían, no se dice su palabra santísima, no serán avergonzados. Bien, vamos a continuar en la alabanza al Señor. Ahora hay un canto especial. El canto especial es el 462, Victoria en Cristo. Victoria en Cristo, este canto de manera especial. ¿Puede pasar para acá? ¿Sí? Pasen acá.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Queremos llevar esta alabanza para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que las palabras de nuestro canto lleguen hasta el trono de la gracia de Dios. Que podamos ser agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga. Vamos a alabarle al Señor. Hoy bendita historia de Jesús que de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy bien amor tierno, Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Bendiciones, bendiciones, hermanas, que Dios me los bendiga. Bien, vamos a pasar a lo que es la palabra de Dios. Les invito que abran sus Biblias. Usted que está por ahí en casita, donde quiera que se encuentre, abra su Biblia. Siempre es bueno leer, estudiar, meditar en la palabra de Dios para que podamos
ser persuadidos, iluminados, bendecidos por medio de su palabra. Déjeme decirle que a lo largo de nuestras vidas, mientras tanto vayan buscando, por favor, el Evangelio según San Juan capítulo 3. Evangelio de Juan, San Juan capítulo 3, estaremos analizando del versículo 14 al 18. Ese será nuestro punto de partida, pero hay muchos textos más que posiblemente vamos a mirar hasta donde el tiempo nos alcance. Estaba yo comenzando a decir que cuando a lo largo de nuestras vidas experimentamos mucha duda, temores y cierta inseguridad. Hay muchas personas quienes tienen mucho temor al futuro, temor a lo desconocido y muchas veces aún a lo inimaginable. Déjeme decirle que para los hijos de Dios, para aquellos que hemos confiado en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, que hemos escudriñado, estudiado, leído y hemos buscado, meditado en la palabra de Dios, todo aquello viene a pasar a otro orden. Ahora para los hijos de Dios miramos que hay seguridad, no hay inseguridad, no hay temor, hay seguridad porque sabemos perfectamente en quién hemos confiado. El apóstol Pablo dijo así, dice, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Él estaba hablando acerca de la eternidad. Dijo él, yo sé en quién he creído. Ahora también, déjeme le menciono otro versículo que no lo adjunté a este estudio, pero que si usted lo busca en su Biblia se dará cuenta que es verdad. Me refiero a Hebreos 11:1. Dice, ¿qué es la fe? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De manera que para todos aquellos que tenemos fe, el futuro no es incierto, el futuro es cierto, porque lo dice la palabra de Dios. La eternidad es cierta y es una bendición para los hijos de Dios, porque sabemos que vamos a estar seguros en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en este día vamos a hablar acerca de la seguridad. Como el texto, el pasaje ya dije es San Juan capítulo 3 del 14 al 18 y el tema es una pregunta. ¿Cómo estar seguros? ¿Cómo estar seguros? Ese es en forma de pregunta, póngale los signos de pregunta. Y ¿sabe qué? Todo ser humano o es salvo o está perdido. No hay términos medios. No hay punto neutral. Todo ser humano, o somos salvos, aptos para ir al cielo, o estamos perdidos para ir al infierno de fuego, al lago de fuego. Vamos a comenzar leyendo la escritura y vayan a San Juan capítulo 3, versículos del 14 al 18 y observe los que tienen Biblias con letras rojo, que son las del Señor Jesús, observarán que todas estas palabras son del Señor Jesucristo. Iniciando en el versículo 14, dice el Señor Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Que tenga qué? Vida eterna. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, fíjese bien, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se fija usted? O es condenado o no es condenado. ¿Eres salvo o no eres salvo? Y comenzaré con la pregunta que un pastor me decía: hermano Sandoval, siempre usted hace la pregunta del millón. Y la pregunta es siempre: si usted muriera hoy, ¿sabe usted si iría al cielo? Esa es una pregunta que muchas personas no saben contestar, y aunque sepan contestarla, se dan cuenta o no creen la palabra de Dios, no le creen a Dios, de que es muy importante leer su palabra, no solamente leerla, pero creer en ella, creer lo que Dios nos dejó en su palabra. La Biblia, la santa palabra de Dios, es algo así como la brújula, el mapa que Dios nos dejó para que nosotros tomásemos una determinación si queremos ser salvos o no queremos ser salvos, recibimos a Cristo o le rechazamos, recibimos esa salvación o la ignoramos. Vamos a Dios en oración. Padre, le damos gracias por su santa palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que usted nos concede de reunirnos en esta mañana para darle, Señor, entregarle la adoración, la alabanza a usted, porque solamente usted merece las palabras de alabanza y de adoración. Solamente usted merece las palabras de gratitud, acciones de gracias, Señor. Le damos las gracias porque a su tiempo usted puso fe, Señor, en nuestros corazones y nos dio la oportunidad no solamente de oír, pero de responder a su palabra santísima, de decirle: sí, Señor, su palabra me muestra que soy pecador, y Señor, su palabra me dice que si tan solamente creo que soy pecador, confieso mis pecados delante de usted, en el nombre de Jesucristo su Hijo, y le recibo y le invito, Señor, a mi vida y a mi corazón, y lo hago a mi Señor y Salvador personal de mi vida, usted, Señor, prometió perdonar mis pecados, darme salvación, darme vida eterna, tomarme con usted y enseñarme durante todo el resto de mi vida cómo debo yo, Señor, de obedecerle. En todo lo que me sea posible, haré todo lo posible, Señor, por obedecer sus mandamientos. Gracias. En el nombre de Jesucristo, oramos por todos los enfermos, oramos porque usted, Señor, termine con esta pandemia, este coronavirus. Oramos porque usted, Señor, para que usted dé consolación y fortaleza a todas aquellas familias, personas que han perdido seres queridos. Fortalézcalos y consuélelos, Padre, porque solamente de usted vendrá la consolación, Señor, y la fortaleza. Oramos también, Padre Santísimo, por la iglesia. Señor, esta pandemia que ha molestado tanto, Señor, no solamente a nuestra economía, no solamente a los negocios, a los comercios, pero también nos ha afectado, Señor, a las iglesias, porque nos hemos detenido, Señor, nuestras congregaciones, de reunirnos y de congregarnos, Señor, allí en su santo templo. Pero donde quiera que estemos, Señor, la iglesia no es el templo, sino somos nosotros los que nos congregamos ahí. Así que donde quiera que la iglesia estemos, ponga ese amor de nuevo, fe en nuestro corazón, para que donde quiera que estemos, en las oficinas, en nuestros hogares, en la iglesia, en el templo, en el trabajo, donde quiera que los cristianos estemos, Señor, por allí, que siempre haya una palabra de alabanza, de adoración y de gratitud para usted. Porque todo esto se lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. Al principio dije que todo ser humano sabemos con certeza, hay manera de saber con certeza si somos salvos o estamos perdidos. Tenga conciencia de serlo o no, sea salvo o esté perdido, no puede haber ninguna posición neutral. Hay personas que quieren el favor de Dios, quieren la bendición de Dios y hasta se congregan y van al templo, van a la iglesia. Personas que hay veces practican una religión solamente,
o que tienen una mala comunión con nuestro Señor Jesucristo. Personas que no le han entregado todo su ser y que quieren vivir un poquito en la iglesia y un poquito en el mundo. Conozco personas que van a la iglesia y que claman a Dios y que hasta oran. Pero hermanos, estos quieren vivir en fiestas, en pachangas, quieren vivir en los, ¿cómo le llaman? Donde van allí a jugar, casinos, van a los casinos, se van por allá al remate, se van a las cosas del mundo y quieren vivir con un pie allá y un pie acá. Yo no me puedo bañar metiendo un pie en el agua y el otro no. Tengo que zambullirme completamente en el agua para poderme bañar. Quiero que sepa que Dios le llamó a eso tibieza espiritual. Porque allá en Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere a nadie a medias. O eres frío o eres caliente. O eres salvo o estás perdido. Hay manera de saberlo. ¿Cómo? En la palabra de Dios. Muchas personas no creen en esto. Piensan que haciendo buenas obras van a ir al cielo. Las buenas obras ya he yo dicho muchas veces, porque así lo dice la palabra. Dice la palabra de Dios que nuestras buenas obras son como trapos inmundos, como trapos de inmundicia, cuando no está Cristo en tu corazón. Pero cuando ya recibes a Jesús y lo haces tu Señor y tu Salvador personal, entonces todas aquellas buenas obras, dice el Señor, que son para que vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que sin Cristo, no importa qué tan bueno sea la persona, todavía tienes pecados que confesar. Dios todavía te ve como un pecador y no hay justicia para ti, a menos que recibas a Jesucristo, el Hijo de Dios, como único Señor y Salvador de tu alma. De lo contrario, estarás perdido. Observa el versículo 18 que leímos del Evangelio de San Juan. El que en él cree, refiriéndose a Jesucristo, el que cree en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay otro versículo que va muy paralelo con este. Es Romanos capítulo 8. Ve por favor el libro de Romanos capítulo 8. Y si miras el versículo 1, luego, Romanos 8:1, observa lo que dice Romanos 8:1 y compáralo con Juan 3:18. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo pues puedes tú estar en Cristo Jesús? Recibiéndole, entregándote a Él. Porque cuando decimos, Señor Jesús, yo te recibo como mi único Señor y Salvador personal, no solamente le estamos recibiendo a Él en nuestras vidas, pero estamos poniendo todo lo nuestro en las manos de Él. Nos estamos entregando de una manera total y completa en las manos del Señor Jesús, para que Él nos moldee, para que Él nos dé esa fortaleza, esa consolación, esa certeza de que verdaderamente ahora somos salvos en Cristo Jesús. Fíjate bien, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La segunda parte de ese versículo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera que una vez que ya eres salvo, no debes andar en la carne, queriendo estar en la iglesia y tomándote las coronitas heladas, las Budweiser heladitas por ahí. No. Un amigo mío me dijo una vez, ¿a poco no me diga? Estábamos trabajando, era en pleno solazo, el calorón. ¿A poco no se le antoja una coronita bien helada? Le dije, la verdad que no. Mejor ofréceme un jugo de naranja, un jugo de piña, una limonada, y yo con eso soy feliz. ¿Cómo voy a echarle licor a este cuerpo donde mora el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo voy a echarle licor a este cuerpo en donde mi cuerpo es templo del Espíritu Santo? Así dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Sabe una cosa? Nosotros necesitamos ser fieles a Dios. Mire, nosotros
estamos o perdonados o condenados. Si recibimos a Jesús, estamos perdonados. ¿Cómo sabemos que estamos perdonados? Sabemos muy claramente por lo que dice su palabra, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. De manera que nosotros sabemos perfectamente que tenemos la salvación, que hemos sido perdonados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro pasaje paralelo a Juan 3:18 y es Marcos 16:16. Ese es el que dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De manera que fíjate bien, el que crea y sea bautizado. Hay una persona que me dijo, yo le pregunté, oiga, ¿y cuándo se va usted a bautizar? No, pues es que, y él dice que él es cristiano, Le dije, ¿cuándo se va a bautizar? Pues ya tiene años en la iglesia y no se ha querido bautizar. No, pues es que yo no me he querido bautizar porque a mí ya me bautizaron. ¿Cuándo le bautizaron? Dice, cuando estaba niño. ¿Qué edad tenía? Le dije. Yo me figuro que 2 semanas, a lo mucho. Y yo le pregunté, ¿y usted cree que en 2 semanas de edad usted podía creer en Cristo? No, pero se me adelantó, ¿verdad? El bautismo se le adelantó y ahí después él creyó. No, la Biblia no trabaja así. Dios no trabaja de esa manera. Él dice, el que crea y sea bautizado. Es decir, primero debes de creer en Cristo, confiar en Cristo y luego después ser bautizado para testimonio de tu fe en Jesús. ¿Sabes? Todos los bautismos de los que tenemos aquí, récord, aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lidia, la vendedora de púrpura, primeramente creyó en Jesucristo y luego se bautizó. Cornelio, el centurión romano, Hechos 10, primero creyó en Cristo y luego se bautizó. El carcelero de Filipo, capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 30 y 31. El carcelero dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Perdón. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero los llevó a casa, o escuchó la palabra, se convirtió a Cristo y después se bautizó. Y así también el etíope de Candace, allí en Hechos 8, cuando Felipe lo dirige al Señor Jesús, el etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. El etíope dijo, creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandaron parar el carro, descendieron al agua y Felipe le bautizó. Y dice la Escritura que inmediatamente el etíope siguió su camino rumbo a Etiopía. El Señor arrancó de allí, trasladó a Felipe a Samaria y dice que el etíope siguió gozoso su camino. ¿Sabe por qué iba gozoso? Porque había recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. No hay mayor gozo, no hay mayor certeza que cuando ya se recibe a Jesús y lo hacemos nuestro Señor y Salvador Jesucristo de nuestras vidas. Por eso es que nosotros podemos saber con plena seguridad de que nosotros somos salvos. También nosotros sabemos si estamos vivos o muertos. Vivos y muertos me refiero espiritualmente hablando. El apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo en Efesios 2:1, me estoy enronqueciendo, por favor, perdónenme un poquito. Efesios 2, versículo 1, el apóstol dice a la iglesia de Éfeso que Jesucristo, hablando de Jesús, dice, y Él les dio vida. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Y sabe una cosa? A mí también Dios me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. No sé, a muchos de ustedes yo creo que también, porque el Señor a mí me alcanzó, se manifestó cuando yo ya era un adulto después de haber cometido tantos errores. Y me recuerdo bien que una persona muy querida mía me dijo a mí, así que ahora predicas la palabra de Dios. Le digo, sí. Y me dice, primero le entregaste la carne a Dios
y luego le entregas los huesitos no, perdón, al revés. Primero le entregas la carne al diablo y ahora le entregas los huesitos a Dios. Fíjese bien, primero le entregas la carne al diablo y ahora le entregas los huesitos a Dios. Esa es una mentira de Satanás, para decirle que uno no debe, después de haber cometido todos los errores pasados, consagrarse a Dios y recibir a Cristo para ser salvo. ¿Por qué es una mentira del diablo? Porque el diablo no quiere que usted se salve. Pero fíjese bien esta cosa, cómo es Dios. Yo le dije a esta persona que tanto quiero, le dije, mira, está bien, ya cometí tantos errores durante toda la mayor parte de mi vida, y ahora como un adulto, Dios me salvó a mí en 1987, Él me alcanzó y me dio vida eterna. Esto es para que se muestre la gloria, la gracia de Dios en las personas. Le dije, ¿te acuerdas de aquel ladrón en la cruz que crucificaron junto al Señor Jesucristo? Yo todavía siquiera le alcancé a entregar unos años a mi Señor, pero aquel ladrón en la cruz, él murió ese mismo día que murió el Señor Jesucristo. Instantes antes de morir, él era un ladrón, un asesino, un malhechor, por eso estaba sentenciado a muerte, pero él, en su momento antes de morir, él reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador y le dijo, Señor, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por lo cual el Señor le dijo esta promesa, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese bien, ese ladrón nunca fue a la iglesia, nunca fue a misa, nunca se confesó, nunca se persignó, nunca dijo que él era cristiano. Él solamente le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor miró fe en él y le hizo esta maravillosa promesa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, ¿cuánto más usted y yo? El Señor podrá perdonarnos porque Él siempre es grande en misericordia. Él es amplio en perdonar. Quiero que vea que nosotros los hijos de Dios podemos saber con certeza si somos salvos o no. ¿Por qué? Porque en Hechos 4:12 la palabra del Señor dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente en Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios el Padre sino por mí. De manera que podemos estar completamente seguros. Hemos sido perdonados, tenemos certeza de que hemos sido perdonados. Estoy seguro, nosotros podemos saber con seguridad de que Dios nos ha perdonado. Estamos en Efesios hace ratito. Vea otra vez Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, verso 7, dice, hablando del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Sí, Dios es rico en su gracia, y mediante la riqueza de Dios y su fe en Jesucristo, Dios nos ha perdonado de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, solamente por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra palabra, ¿sabe? Aunque seamos pecadores aún, Dios nos mira justificados, Dios nos mira justos. Sabemos con certeza, tenemos seguridad de que somos justificados delante de Dios por el hecho de que en Él, en Cristo Jesús, somos justificados. Yo quisiera que mirara un versículo, 2 del capítulo 5 de Romanos. Vea Romanos capítulo 5, versículos 1 y el 9. Romanos 5, versículos 1 y 9, por favor. Y observe que el Señor dice que nosotros, todos los que ya hemos recibido a Jesucristo, Pablo está escribiendo aquí a la iglesia en Roma. Romanos 5, vea con qué palabra comienza este capítulo, versículo 1. La palabra
justificación. Vea, dice, justificados pues por la fe. Somos justificados ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz. Ya en nosotros no hay temor. Ya no hay dudas. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo tenemos nosotros esa justificación delante de Dios. Cuando usted se convierte a Cristo, cuando usted le recibe como Señor y Salvador de su vida, de su alma, Dios ya lo mira justo delante de Dios, delante de Él. Usted ya es justo, no por su propia justicia, sino por la justicia de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y por eso es que tenemos la paz. Tenemos paz para con Dios. Mire, hay personas que dicen, hay un versículo que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A mí se me figura que esto es Filipenses 4, deje ir allá para no estar aquí adivinando. Pienso que es Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, 7 dice, y la paz de Dios, vea que dice la paz de Dios, no dice la paz para con Dios, la paz con Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, para obtener la paz de Dios, primero tenemos que tener la paz con Dios. Y esta paz con Dios se refleja aquí en el Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, hemos hecho las paces con Dios. Éramos enemigos de Dios antes de venir a Cristo. Éramos enemigos de Dios, éramos enemigos de la cruz de Cristo, éramos incrédulos, no había nada. El abogado que debiéramos tener, que tenemos ahora, que es Cristo Jesús, antes no era nuestro abogado. Tal vez el fiscal, que es el enemigo, nos acusaba delante de Dios y era verdad. Éramos pecadores y somos pecadores, pero ya justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vea, hablamos de la justificación. Ahora vea el versículo 9 de allí de Romanos 5, 9. Vea, Romanos 5, 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios. Va a venir el día del juicio. Va a venir el día en que Dios juzgará a toda la humanidad. ¿Quieres estar protegido? ¿Quieres tener ese refugio de protección en derredor tuyo? ¿Sabes qué? Necesitas confiar en Cristo e invitarle a que sea tu Salvador personal. ¿Sabes? Aquí hay seguridad. Aquí hay seguridad en plena, ¿cómo se dice?, expresión de la palabra. Aquí hay seguridad en Cristo Jesús. Romanos 8:1, ya te dije, ya lo leímos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sabemos perfectamente que para aquellos que hemos recibido a Jesucristo no hay condenación. Quiero que veas un último versículo porque son las palabras del mismo Señor Jesús. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, verso 24, Juan 5, 24, el mismo Señor Jesucristo, con sus propias palabras, Él dice, Juan 5, 24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Es decir, si oyes la palabra de Dios y crees a Dios Todopoderoso, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Ya ves por qué yo estoy diciendo que hay seguridad en Cristo? ¿Ya ves por qué estoy diciendo que en Cristo no hay temor, no hay dudas, sino una plena seguridad de que somos salvos? Una plena seguridad que si yo muriera hoy, iría inmediatamente con Dios al cielo. ¿Sabes tú a dónde irás cuando mueras?
yo te quiero invitar en el nombre de Jesucristo que hagas una pausa en tu vida, recapacites, reflexiones. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Podemos tener propósitos muy grandes en la vida, pero ninguno de ellos se comparará con darle a Dios el lugar que a Él le pertenece en tu vida y en la mía. Él es quien merece toda obediencia, Él es quien merece toda honor, toda honra y toda gloria. Dios Todopoderoso es el único que nos puede dar esa seguridad. Lee su palabra. Fíjate, su palabra en Romanos 8:16 dice, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Podemos saber que somos salvos por el testimonio de la palabra de Dios. Podemos saber que somos salvos por el testimonio del Espíritu Santo de Dios. Podemos saber que somos salvos porque Dios ha transformado nuestras vidas y ya no hacemos aquellas cosas que antes hacíamos, sino que ahora hay un testimonio. Los frutos del Espíritu Santo en el creyente dan testimonio de una vida cambiada, de una vida transformada, de una vida de obediencia a Dios. Por lo tanto, yo te invito, ¿a dónde tú vas a ir cuando mueras? ¿Vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? Tú dices, pues yo no sé, ¿cómo puedo saberlo? Fíjate que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, en el versículo 9, en primer lugar, Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 5:12 también nos dice que así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Déjame decirte también que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Está hablando de la muerte eterna, la eterna separación de Dios, el ser arrojados al infierno de fuego. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjame decirte que hay una manera de escape. Mi deber es decirte tu situación. Tu situación es que eres pecador. Pero también puedo enseñarte la forma de escape, el remedio a esto. Y el remedio es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, también porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, dice la Escritura, será salvo. Todo aquel que invoque al nombre del Señor Jesús, será salvo. De manera, ¿cómo puedes invocar el nombre del Señor? Es bien fácil. Haz esta oración. Haz simplemente esta oración. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Todo aquel que en él creyere, dice la Escritura, no será avergonzado. De manera que yo te invito a que hagas esta oración y ora al Dios Todopoderoso y di así: Señor, Dios Todopoderoso, yo reconozco que soy pecador, pero también, Señor, yo creo que Jesucristo, su Hijo, murió en la cruz del Calvario por todos aquellos que nos querramos arrepentir y recibirle como Señor y Salvador de nuestras almas. Yo creo que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre por mis pecados, y yo quiero en estos momentos invitarle que entre usted y venga a mi corazón y a mi vida. Señor, sálveme en el nombre de Jesucristo. Deme perdón de pecados, deme salvación y vida eterna. Le recibo, Señor, en mi corazón y en mi alma. Enséñeme, ayúdeme cómo vivir una vida cristiana en obediencia a usted. Ayúdeme a ir a una iglesia, diríjame a una iglesia que predique su palabra santísima, donde enseñe que Jesucristo es el Salvador, el único Salvador para los pecadores, en el cual solamente hay esperanza. Ayúdeme a confiar plenamente en usted. Ayúdeme a ser un mejor cristiano de ahora en adelante. Ayúdeme, Señor, a enderezar mis caminos. Guíeme, Señor, de la mano, de su mano. Que su palabra sea lámpara, Señor, a mi camino.
sea lumbrera mi camino, Señor. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, se lo pido. Amén y amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a terminar así, a dejar este servicio, esta transmisión, siempre rogándole, ¿verdad?, que no deje de alabar el nombre de Dios. Únase a la iglesia, a aquella iglesia donde el Señor lo lleve, pero asegúrese que sea una iglesia que predica a Jesucristo y que muestran fidelidad a Dios. Vamos a continuar nosotros en una palabra final de oración para así despedirnos y poder irnos a nuestros hogares. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por su palabra, por la oportunidad que nos da, Señor, de enviar esta transmisión, su palabra al aire. Padre, haga su obra santísima por medio de ella, que los corazones, aquellos oídos que la escucharon, que no la rechacen, que la reciban en su corazón. De salvación y vida eterna, Señor, a todas aquellas personas que no lo son salvas aún. Y si algunos hijos suyos ya, Señor, han estado un poquito resfriados, un poquito indiferentes, alejados de usted, de la comunión con usted, Señor, hágalos que vuelvan, Señor, a sus caminos y que vuelvan a reconsagrar sus vidas a usted, Señor, para continuar en esa hermosa comunión con usted por medio de su Hijo Jesucristo y bajo la dirección y conducción de su Espíritu Santo. Fortalézcanos como iglesia, unifíquenos, Padre, denos unidad, denos edificación, Señor, espiritual. Derrame, Señor, de su Espíritu Santo y que por allí en ese pueblo de Arvin y donde quiera que estén las iglesias hispanas, Señor, que tanto necesitamos de un avivamiento, que usted produzca un avivamiento espiritual, Señor, en todas estas obras. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor.